variaciones significativas entre hogares vecinales o colindantes que veando las diferencias en los niveles de agrobiodiversidad en la producción, que son muy fuertes entre los puntos a sus lados, lógicamente creo anticipamos que también estarían variaciones correspondientes en cuanto al consumo. Sigue siendo como una hipótesis, pero es una muy buena pregunta que creo que hasta ahora estamos recién paseando a este análisis. Gracias, Carl. Continuamos con otra pregunta. Sergio, Andy. hay una pregunta de María Monte Sí. que no contestamos todavía. Hola María, la pregunta es decir, ¿son las familias que producen mayormente para su consumo más para el mercado? Sí, en la muestra analizamos el porcentaje de producción agrícola para la venta por niveles de agrobiodiversidad y las familias con menos biodiversidad, agrobiodiversidad, vendió en promedio 60% de su producción. Las familias con mayor cantidad de agrobiodiversidad es más como 30%. Entonces, veamos una tendencia de menos venta para el mercado con más agrobiodiversidad. Pero sí, todas las familias dependen en los mercados en parte. Gracias, Andy. Gracias, María, por la pregunta. Vamos a pasar a la que está al lado, tal vez para contestar las que están pendientes. Y tenemos otras todavía pendientes atrás. Mariana Lem, en su encuesta, ¿tienen alguna pregunta sobre si alguien de la familia trabaja en la ciudad o migra y por ende puede traer más variedad de alimentos al hogar? Yo creo que no tenemos una pregunta sobre la migración. Sí. Bueno, disculpe. Adelante. Andy tiene razón que no hay de la migración como tal, pero hay unas preguntas que según lo que recuerdo son como otros empleos. Entonces, adentro de otros empleos hablan de la migración, hablan de otras formas de comercializar su mano de obra y su producto. Pero no era posible enfocarnos mucho en la migración, aunque lo hemos profundizado más en una parte cualitativa que yo era el encargado durante 2 periodos cortos y este, claro, fue un poco más enfocado sobre la migración, aunque tampoco no fue coordinado con la muestra grande de cada uno de los hogares mostrados, entonces no era componente de la muestra total. Es un buen punto. Es algo que podemos considerar para el estudio actual, ¿no? Y también fue un comentario de Steve Vanek sobre un aumento en la migración inversa hacia el campo debido a la pandemia. Entonces, tal vez podemos explorar este punto un poco más en la encuesta pendiente. Gracias, Andy. Gracias, Carl. Yasmín nos está ayudando a registrar y pasamos a algunas pendientes. Vamos a volver a las primeras pendientes. Estaba aquí pendiente Raúl Janto. ¿Existe diferencias en los niveles de agrobiodiversidad, diferenciando la altitud por altitud? Sí, con el estudio del SIG, como todos los campos fueron muestreados, una muestra al azar de entre 100 y 200 plantas, se pudo determinar en esta muestra por cada chacra la composición de especies
y la composición de variedades. Entonces, el estudio tiene muy precisamente documentado, digamos, la diversidad por altura, por franja, y también la distribución altitudinal de cada cultivo. Y entonces sí hay un efecto de, digamos, de diferentes niveles. Digamos, por una parte se encuentra lo clásico, que digamos que los huertos están generalmente cerca a las comunidades. Después las zonas de tubérculos están en la mayor altura, mayor diversidad. Y tal vez Carl quiere complementar también. Carl estaba viendo específicamente la distribución de maíz, ¿no? Sí, bueno, gracias, Steph. Veamos que, como dice Steph, que hay padrones clásicos y lo aumentamos con el resultado que los maizales en esta área son una fuente bastante importante en cuanto a la agrobiodiversidad de variedades y de especies que son realmente como sus propias huertas. Muchas veces hablan del maizal como huerta. Y entonces, esta es una otra influencia en cuanto al padrón entre la agrobiodiversidad y la altura, que hay puntos máximos encima de los clásicos que son debidos a los maizales. Muchas gracias por esa precisión. Vamos a pasar a las siguientes preguntas que quedan pendientes. Tenemos un par de minutos más. Walter pregunta, ¿la respuesta de las familias al cambio climático entre ajustes y respuestas, como señalan, lo abordan como resiliencia social? Tal vez, Carl, ¿quieres responder a esta pregunta? Sí, ¿puedes repetirlo? Claro, voy a dejar visible la pregunta también, es la respuesta de las familias al cambio climático, entre ajustar y responder, ¿no? Como señalan ustedes, lo abordan como un concepto de resiliencia social. Sí, hay aspectos a nivel tanto como de los hogares individuos como a nivel de comunidades o grupos sociales donde las fuentes de resiliencia tienen mucho que ver con el nivel comunitario y el nivel social de los trabajos que hagan sus vecinos, de los intercambios de mano de obra. Por ejemplo, de hacer subir el maíz en esta área, es necesario mayormente en muchos casos abrir nuevas parcelas en el monte, que es muy costoso en cuanto a mano de obra. Entonces, depende mucho en una resiliencia social. Gracias por la buena pregunta. Gracias, Carl. Tal vez para aclarar también, creo que si digamos todo el aspecto de resiliencia y ¿Mm? el enfoque en choques y mecanismos de confrontar choques y crisis va a ser un componente mucho más fuerte en el nuevo estudio comparado con el estudio anterior. Ujú. Pero digamos va a tener tanto componentes de resiliencia que son más biofísicos, que es otra vez relacionado, digamos, a la dispersión de parcelas, el manejo de diferentes compuestos de especies y variedades, y un componente, digamos, más socioecológico, relacionados a, digamos, actividades económicas fuera de la agricultura a nivel familiar, o el hecho de ser parte de asociaciones o redes, digamos, los redes extendidos. Entonces, sería tanto socioecológico como biofísico, ¿no? Una combinación. Muchas gracias, Steph. Em, ¿Se considera el tamaño de las fincas o chacras como un factor
productores pequeños, medianos o grandes, o todas las familias son de agricultura familiar, ¿no? Tal vez esta pregunta supone implícitamente que el tamaño de la finca está relacionado con el tipo de agricultura, ¿no? Agricultura familiar. Entonces, ¿se considera tamaño de las fincas o chacras como un factor, o todas las familias son de agricultura familiar? Creo que no, en la definición de la muestra que usamos, no usamos un criterio como o un límite en el tamaño de la finca, pero en todas estas zonas trabajamos mayormente con las familias, con fincas, familiares. Estoy viendo los datos, creo que entre el tamaño promedio de las fincas entre 2 y 3 hectáreas. Ujú. Sí, en promedio 2 hectáreas fue el tamaño de las fincas en este estudio. Sí. Muy bien. Gracias, Andy. Este comentario es de Roberto Ugas. Sí, acabo de bajar el link. Roberto, ¿quieres complementar? Porque dices, este comentario está en el link que enviaste. Estoy viendo la fotografía que enviaste, pero si lo puedes complementar para entender en qué contexto lo estás preguntando y comentando. Yo entiendo la pregunta, sí. No, está. Sí, sí, claro. Entonces, bueno, si tal vez damos chance a Roberto y después Andy No, Andy, por favor, es solo una curiosidad y creo que es interesante conocer las polémicas, ¿no? Entre los especialistas. Gracias. Sí, fue un comentario sobre el artículo que publicamos. ¿Ya? Hay unos investigadores que están elaborando otra literatura sobre la agrobiodiversidad y su asociación con la nutrición. Ujú. Y ellos están diciendo que la agrobiodiversidad no es importante para la diversidad de las dietas y debemos enfocarnos más en los vínculos con los mercados y la compra de alimentos de los mercados. Y en este caso, en nuestro estudio, veamos que casi en el comentario, Hillary contestó a una pregunta diciendo que casi una mitad de las calorías de las familias en nuestro estudio proviene del mercado y una mitad de su propia producción. Entonces, vemos que en este estudio, el mercado y la producción propia es muy importante para la dieta. En otros contextos, las proporciones son distintas, ¿no? En África, en unos países en África, dependen más en la producción propia o en otros lados más en el mercado para los alimentos en su dieta. Entonces, depende mucho. Pero un punto importante es que Salud. no depende en la proporción de dónde vienen los alimentos. La agrobiodiversidad puede influir mucho en la dieta y puede ser un componente importante. Y este autor dice que no es muy importante. En nuestro estudio vemos que es un componente importante para la dieta, pero no es el más importante, no es el único factor, ¿no? La producción de leche, de huevos en la finca es un factor más importante, por ejemplo, o el nivel de riqueza de la familia es más importante como factor que puede influir en la dieta. Entonces, agrobiodiversidad sí es importante, pero no es el único factor. Y eso fue más o menos la discusión en el comentario. Muchísimas También gracias. tenemos una respuesta al comentario. Publicamos también. Genial. Se ha cumplido el tiempo y les agradezco un montón por esta fascinante presentación y larga trayectoria de ir entendiendo estas relaciones. Hay algunas preguntas pendientes de responder. Les invito a continuar respondiendo porque van a quedar registradas